Hola, buenas noches. Con fundamento en el artículo 43, numeral 4, y el artículo 49 relativo a la periodicidad de las sesiones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, damos inicio a esta sesión. El orden es con el numeral 1, el pase de lista, con el numeral 2, la lectura del informe anual de la SEGAIP, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, correspondiente al año 2025. Como antecedente, se da cuenta del oficio recibido el día 27 de febrero del año 2026 vía correo electrónico y que se comparte a continuación. Para el desahogo del numeral 2 de esta sesión, se da lectura al informe anual. Mensaje del comisionado. En la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, entendemos que rendir cuentas no es solo una obligación institucional, sino un acto de responsabilidad con las y los potosinos. Este informe anual 2025 refleja el trabajo de un órgano garante activo que, en un contexto nacional de cambios y en pleno proceso de transición, ha mantenido firme su compromiso de proteger y hacer efectivos dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la privacidad. Este ha sido un año marcado por la transformación y el debate sobre el papel de las instituciones garantes en México. Frente a este escenario, en San Luis Potosí hemos respondido con trabajo, cercanía y responsabilidad social, porque cuando una persona puede conocer cómo se toman las decisiones públicas, la democracia se fortalece, y cuando sus datos personales se resguardan adecuadamente, se protege su dignidad y su libertad. La transparencia es una necesidad diaria para la vida pública, una herramienta que permite a la ciudadanía participar, exigir cuentas y confiar en sus instituciones. Por ello, cada acción emprendida por la SEGAIP ha tenido un propósito claro: garantizar que la información pública sea verdaderamente accesible y que la privacidad de las personas sea respetada en todo momento. Durante 2025, fortalecimos la supervisión a los sujetos obligados, impulsamos programas de capacitación en municipios y dependencias estatales, promovimos una cultura de apertura institucional y atendimos cada medio de defensa, recurso de revisión o queja con responsabilidad, imparcialidad y profesionalismo. Lo hicimos convencidos de que cada institución, de que cada solicitud de información representa a una persona que busca respuestas, atender una necesidad y ejercer un derecho que merece ser respetado. Hemos asumido esta etapa de transición como una oportunidad para evolucionar, innovar y acercarnos aún más a la sociedad. La SEGAIP es una institución cercana que escucha a la gente, dialoga y tiende puentes, porque la transparencia no divide, fortalece la confianza y hace que nuestras instituciones sean cada vez más sólidas y confiables. Hoy más que nunca, las y los potosinos necesitan instituciones abiertas, profesionales y sensibles a los retos de una sociedad cada vez más informada y digital. Este es el mandato que guía nuestro actuar. Seguiremos trabajando con legalidad, autonomía y vocación pública para que los derechos que tutelamos se ejerzan plenamente y continúen siendo un pilar fundamental en la vida democrática del Estado de San Luis Potosí. Firma José Gerardo Navarro Alviso, comisionado presidente, Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
Capítulo 1: rendición de cuentas y diálogo con los poderes del Estado. Entrega del informe de actividades 2024. Como parte de sus obligaciones legales y de su compromiso con la transparencia, durante el primer trimestre de 2025, el Pleno de la SEGAIP, entonces integrado por el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso y las comisionadas numerarias Ana Cristina García Nales y Sara Viridiana Tapia Rincón, realizó la entrega formal del informe de actividades 2024 ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí. En un ejercicio claro de rendición de cuentas ante la representación popular, se reafirmó el carácter autónomo y responsable del órgano garante con la entrega del informe que fue recibido por el presidente del Congreso del Estado, el diputado Cuautli Vadillo Moreno, así como por la diputada Diana Ruelas Gaitán, presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El Pleno de la SEGAIP realizó visitas institucionales al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial del Estado, entregando el informe de actividades 2024 al gobernador constitucional del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, y al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Arturo Morales Silva. En ambos encuentros se refrendó el compromiso compartido de fortalecer la transparencia gubernamental, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales como pilares del Estado de Derecho. Comparecencia legislativa y fortalecimiento institucional. El 26 de marzo, el comisionado presidente, acompañado por el Pleno y titulares de las áreas administrativas de la SEGAIP, atendió la comparecencia ante diputadas y diputados del Congreso del Estado, donde expuso los principales resultados de la gestión institucional con motivo de la glosa del informe anual 2024. Durante su intervención destacó el abatimiento del rezago histórico en recursos de revisión y denuncias, así como las acciones emprendidas para promover una cultura de la transparencia entre los sujetos obligados. Asimismo, se generó un espacio de reflexión plural sobre el proceso de transición del sistema de transparencia a nivel local, coincidiendo con distintas fuerzas políticas en la necesidad de preservar mecanismos efectivos que garanticen los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Fiscalización y responsabilidad administrativa. Cuenta pública y procesos de auditoría. En 2025, la SEGAIP cumplió puntualmente con los procesos de fiscalización y control financiero. El Pleno, acompañado por la Dirección de Administración y Finanzas y el órgano interno de control, entregó formalmente la Cuenta Pública 2024 al Instituto de Fiscalización Superior del Estado, encabezado por su auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecortua López. Durante el tercer trimestre del año se realizó la entrega de los resultados preliminares de la auditoría 2024 ante el propio Instituto de Fiscalización Superior del Estado y se recibió la notificación y entrega del informe individual de auditoría y la cédula de resultados finales, reafirmando el compromiso institucional con la legalidad, el uso responsable de los recursos públicos y la transparencia. El comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso también participó en el evento entrega de resarcimientos 2025, donde el Instituto de Fiscalización Superior del Estado y el Ejecutivo Estatal reconocieron los esfuerzos de recuperación de recursos públicos en beneficio de municipios y entes estatales, destacando la importancia de la fiscalización como aliada de la transparencia. Vinculación interinstitucional y trabajo coordinado. A lo largo de la SEGAIP, a lo largo del año, la SEGAIP mantuvo una agenda activa de reuniones y encuentros con actores clave del ámbito legislativo, judicial, administrativo y académico.
acciones que tuvieron como eje común el fortalecimiento del sistema de transparencia y la protección de los derechos ciudadanos. Entre las actividades más relevantes se encuentran las reuniones de trabajo con diputadas y diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, con quienes intercambió ideas y perspectivas sobre las reformas en materia de acceso a la información y protección de datos personales, siempre con la visión de garantizar estos derechos fundamentales para la sociedad potosina. De igual forma, la SEGAIP participó de manera constante en las sesiones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, así como las sesiones de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado, contribuyendo a la construcción de instituciones más abiertas, íntegras y cercanas a la ciudadanía. El comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso y la comisionada numeraria Ana Cristina García Nales asistieron a la inauguración del curso Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción Ejercicio Fiscal 2026, organizado por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, como parte de las acciones de capacitación y fortalecimiento institucional en materia hacendaria y municipal. Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional, la SEGAIP entregó a Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal en San Luis Potosí del INEGI, los documentos clave con información relacionada con el órgano autónomo garante de la transparencia en el marco del censo 2025, para fortalecer la prevención, atención y respuesta ante riesgos en el entorno digital. El comisionado presidente sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández. Presencia en actos públicos y rendición de cuentas institucional. La representación institucional de la SEGAIP se extendió a diversos actos públicos de rendición de cuentas en los que la comisión refrendó su papel como observadora y promotora de la transparencia, como la asistencia del comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso al informe de actividades del Congreso del Estado, al cuarto informe de resultados del Gobierno del Estado, así como informes de gobiernos municipales de los ayuntamientos de San Luis Potosí, Villa de Reyes y Villa de Pozos. El comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso y la comisionada numeraria Ana Cristina García Nales asistieron como invitados especiales a la presentación del 22º informe de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, encabezado por su comisionada presidenta Mariela Huerta Guerrero en la sala Leonardo da Vinci del Parque Explora en la ciudad de León, Guanajuato, donde se reconoció el trabajo del organismo garante en favor del acceso a la información y la protección de datos personales. De igual forma, el comisionado presidente de la SEGAI participó en el panel regional sobre la intervención en misiones internacionales en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Dicho ejercicio de análisis contó con la participación de María Isabel Romero Araníbar, consultora en materia electoral, Juan Mario Solís, consejero electoral distrital del Instituto Nacional Electoral, y Luis Gerardo Lomelí, consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Vinculación con la sociedad y la academia. La SEGAIP también fortaleció su vínculo con la comunidad educativa y con la sociedad civil.
Destaca el reconocimiento al talento y la creatividad de la niñez potosina al otorgar un premio ganador del Concurso Nacional de Historieta Infantil 2024, organizado por el entonces INAI, impulsando desde edades tempranas el valor de cuidar la información personal y ejercer los derechos de manera responsable. Asimismo, la comisión recibió estudiantes de la licenciatura en Gestión Documental y Archivística de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quienes conocieron de primera mano el trabajo del órgano garante y reflexionaron sobre la importancia de la transparencia y la protección de datos personales desde la academia, con el objetivo de impulsar la capacitación, la investigación y el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la protección de datos personales. El comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso y el encargado de la rectoría de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Héctor González Picasso, suscribieron un convenio de colaboración. También participaron la comisionada numeraria Ana Cristina García Nales y el encargado de la Subdirección de Planeación y Desarrollo Institucional de la universidad, José Ramón Tolentino Jiménez. Presencia en medios de comunicación, informar para empoderar. Durante el año 2025, la SEGAIP mantuvo una presencia constante en medios de comunicación locales y digitales. El comisionado presidente atendió entrevistas y participó en programas informativos tradicionales, así como en transmisiones en vivo, con la intención de explicar de manera clara y accesible temas de interés público relacionados con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Asistió a los estudios de Así las Cosas San Luis Potosí de Global Media, en la opinión de y a diestra y siniestra de plano informativo, a las cabinas radiofónicas de Centro de Información de Radiorama y Raza en la noticia de Cadena Raza, además de la atención personal a representantes de medios digitales e impresos como Pulso, Diario de San Luis, Astrolabio Digital, El Son de San Luis, El Express, El Heraldo de San Luis, Código San Luis Potosí Noticias, entre otros. Estas visitas a espacios informativos permitieron acercar la labor de la comisión a la ciudadanía, resolver dudas, promover el ejercicio de derechos y posicionar a la SEGAIP como una institución abierta al diálogo y comprometida con la información veraz y oportuna. Capítulo 2. Ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información pública. Reporte estatal de solicitudes de acceso a la información por parte de sujetos obligados. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34, fracción 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, SEGAIP, opera y administra el sistema de solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados, el cual tiene por objeto registrar, sistematizar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por la ciudadanía, conforme a lo establecido en el artículo 54, fracción octava del mismo ordenamiento legal. Durante el ejercicio 2025, los sujetos obligados del Estado reportaron en dicho sistema un total de 6,763 solicitudes de acceso a la información. Los ayuntamientos y las dependencias del Poder Ejecutivo concentraron el mayor número de solicitudes recibidas durante el año, seguidos por los organismos autónomos, lo que refleja una mayor demanda ciudadana de información en estos ámbitos de la administración pública estatal. Se puede visualizar un total de 2,653 solicitudes para el Poder Ejecutivo, 194 para el Poder Legislativo
161 para el Poder Judicial, 2.235 para ayuntamientos, entre otras. Recursos de revisión en derecho de acceso a la información. La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública tiene a su cargo a través de las unidades de ponencia, la sustanciación y resolución de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía, los cuales constituyen un instrumento esencial para garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano de acceso a la información pública. A través de estas resoluciones, la Comisión analiza los actos u omisiones de los sujetos obligados, particularmente en los casos de falta de respuesta, respuestas extemporáneas o incompletas a las solicitudes de acceso a la información, emitiendo determinaciones que aseguran el cumplimiento de la ley, la máxima publicidad y la tutela de los derechos de las personas solicitantes. A continuación se presentan datos estadísticos de los 1.229 recursos de revisión recibidos y turnados a las ponencias durante el año 2025. Ponencia 1, 419, ponencia 2, 391 y ponencia 3, 419. La ponencia 1, 76 fueron admitidos, 342 rechazados y uno en prevención. En cuanto a la ponencia 2, 119 fueron admitidos y 272 rechazados. En la ponencia 3, 134 fueron admitidos y 285 fueron rechazados. La ponencia 1 resolvió 71 recursos de revisión, los cuales se desglosan de la manera siguiente: 4 confirma, 9 revoca, 8 modifica y 50 sobresee. En 2025 quedaron en periodo de instrucción 6 recursos de revisión, los cuales se desglosan a continuación: 4 en instrucción, 1 en cierre de instrucción y 1 en prevención. La ponencia 2 resolvió 196 recursos de revisión, 112 de 2025 y 84 de 2024. 6 se confirman, 20 se revocan, 36 modifica y 134 sobresee. En 2025 quedaron en periodo de instrucción 7 recursos de revisión, los cuales se desglosan a continuación: 1 en cierre de instrucción y 6 en instrucción. La ponencia 3 resolvió 139 recursos de revisión. 6 confirma, 4 modifica, 5 revoca y 124 sobresee. La unidad de ponencia 3 en el año 2025 no tuvo recursos de revisión en trámite. Impugnación en contra de resoluciones del órgano garante. Durante el año 2025, en la unidad de ponencia 1 no fueron impugnadas las resoluciones emitidas. En la unidad de ponencia 2 se tuvo un recurso de inconformidad tramitado por el hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que se resolvió como revoca. En la unidad de ponencia 3 se promovieron ante el Juzgado Federal 2 juicios de amparo, a saber, 368 diagonal 2025 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa y el 1274 diagonal 2025 del Juzgado Octavo de Distrito. El comportamiento de los recursos de revisión durante 2025 refleja una gestión institucional eficiente y apegada a la legalidad, con una reducción significativa en los litigios y una alta tasa de conclusión de expedientes. Estos resultados consolidan a la SEGAIP como un órgano garante sólido, confiable y comprometido con la tutela efectiva del derecho de acceso a la información pública en San Luis Potosí.
capacitación y profesionalización para una cultura de la transparencia. La capacitación es una de las herramientas más importantes para fortalecer la transparencia, prevenir malas prácticas y generar confianza entre autoridades y sociedad. Por ello, la SEGAIP desarrolló programas, cursos, jornadas y actividades lúdicas que atendieron tanto a personal del servicio público como a niñas, niños y personas de la comunidad, con un objetivo central: que las personas comprendan que la información pública es de todas y todos, y que los datos personales deben ser protegidos con responsabilidad y legalidad. Como parte de su compromiso permanente con la promoción, difusión y fortalecimiento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, durante el ejercicio 2025, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública impulsó una agenda continua de capacitación dirigida tanto a sujetos obligados como a diversos sectores de la sociedad. Capacitación especializada y atención directa a sujetos obligados. La SEGAIP durante el año 2025 impartió cursos y asesorías específicas a solicitud de los propios sujetos obligados y representantes de otros sectores, así como un proyecto especial durante el último trimestre del periodo reportado, con un alcance de 62 eventos de capacitación impartidos, de los cuales 13 fueron en modalidad virtual, 48 presenciales y uno mixto. Como resultado global se atendió a 2.119 personas, de las cuales 644 fueron niños y niñas del programa Armando Transparencia y 1.475 personas servidoras públicas de unidades de transparencia, unidades administrativas de los sujetos obligados y personal de otros ámbitos, atendidos con temáticas como cursos iniciales, protección de datos personales, avisos de privacidad, carga de información en formatos de la Plataforma Estatal y Nacional de Transparencia y obligaciones de transparencia para los municipios. Este trabajo permitió atender a municipios como Agualulco del Sonido 13, Armadillo de los Infantes, Soledad de Graciano Sánchez, el Instituto Municipal de la Vivienda y el Sindicato Autónomo del mismo municipio, y la Dirección de Informática del Gobierno Estatal, el Instituto de Planeación Municipal de Ciudad Valles, el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, la Universidad Intercultural y la Arena Potosí, por mencionar algunos. A invitación de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, participamos a través de la Unidad de Transparencia en el curso Leyes de Ingresos y Valores Unitarios de Suelo y Construcción, Ejercicio Fiscal 2026. La plática: Obligaciones de transparencia para los municipios. Transparencia que se aprende desde la infancia. Con la visión de formar generaciones conscientes de sus derechos y responsabilidades en un entorno cada vez más digital, la SEGAIP, convencida que la cultura de la transparencia y el cuidado de los datos personales debe sembrarse desde edades tempranas, durante el año atendió a 644 niñas y niños de jardines de niños y escuelas primarias, mayormente con la actividad lúdica Armando Transparencia. Transparencia en acción, claves para una gestión pública responsable. En el último trimestre de 2025, la SEGAIP consolidó como eje prioritario el programa de jornadas de capacitación, Transparencia en acción, claves para una gestión pública responsable, dirigido principalmente a municipios y sujetos obligados del Estado.
Este programa fue planeado, diseñado e implementado para fortalecer las capacidades institucionales en materia de obligaciones de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, con un enfoque práctico y cercano a las realidades de cada institución. De manera presencial, este programa se impartió en diversos municipios e instituciones, abordando temas como obligaciones contempladas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, protección de datos personales y avisos de privacidad, estado abierto, recursos de revisión y medidas de apremio, transparencia y sus obligaciones, carga de información en la plataforma estatal y en la plataforma nacional. A través de estas jornadas se capacitó a 310 personas servidoras públicas pertenecientes a ayuntamientos, dependencias estatales y organismos intermunicipales para fortalecer sus capacidades para cumplir con la ley y garantizar los derechos de las y los potosinos, contribuyendo a una gestión pública más abierta, responsable y alineada con los derechos ciudadanos. Transparencia en acción, claves para una gestión pública responsable. Se da cuenta de la asistencia. En el Ayuntamiento de Villa de Pozos, 30 personas. Santa María del Río, 36. Villa de Reyes, 82. Agualulco, 35. Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, 9. Soledad de Graciano Sánchez, 29. Secretaría de Turismo, 12. Mezquitic de Carmona, 46. Interapas, 31, dando un total de 310 personas asistentes. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública impulsó una agenda intensa de capacitación dirigida a sujetos obligados, instituciones educativas y ciudadanía en general. Estas acciones tuvieron un propósito central: que el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales no se queden en la ley, sino que se ejerzan de manera cotidiana, clara y responsable. Promoción comunitaria y contacto ciudadano. Durante noviembre de 2025, la SEGAIP también llevó la transparencia a espacios públicos mediante la actividad de promoción Salimos a la Plaza Pública, realizada en distintos municipios y en plazas emblemáticas de la capital potosina. En estos espacios se dialogó de manera directa con la población y se entregó información clara sobre cómo ejercer el derecho de acceso a la información y cómo proteger y preservar los datos personales. La socialización del derecho de acceso a la información a través de este esquema permitió fortalecer el conocimiento ciudadano sobre un derecho de carácter constitucional, fomentando su ejercicio efectivo. Asimismo, aún en un contexto nacional de ajustes y modificaciones en la materia, esta actividad contribuyó a mantener vigente un canal directo de comunicación con la población, reafirmando el compromiso institucional de promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Esta estrategia permitió un contacto directo con la ciudadanía, reforzando la idea de que la SEGAIP es una institución abierta, accesible y cercana a las personas. Las actividades de capacitación y socialización desarrolladas durante 2025 confirman que la transparencia y la protección de datos personales se construyen todos los días, con conocimiento, acompañamiento y cercanía. La SEGAIP continuará fortaleciendo las capacitaciones, convencida de que una ciudadanía informada y autoridades capacitadas son la base de un San Luis Potosí más justo, abierto
y respetuoso de los derechos humanos. Capítulo 4. Transparencia y rendición de cuentas, verificación, cumplimiento y control institucional. Como parte de sus atribuciones legales y de su compromiso permanente con la rendición de cuentas, durante el ejercicio 2025, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública fortaleció las acciones de verificación, seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo de los sujetos obligados. Aquí se da cuenta de los procedimientos de verificación realizados, la atención a denuncias por incumplimiento, la aplicación de medidas de apremio y el seguimiento institucional para asegurar la correcta publicación, actualización y accesibilidad de la información pública. Verificación de obligaciones de transparencia. Durante 2025, la unidad de verificaciones realizó 61 dictámenes solicitados por la unidad de denuncias, los cuales implicaron la revisión exhaustiva de la información publicada por los sujetos obligados en la plataforma estatal de transparencia, conforme a las obligaciones que les corresponden de acuerdo con su tabla de aplicabilidad. Derivado de dicho análisis, se emitieron los dictámenes correspondientes para determinar si la información se encontraba debidamente publicada y actualizada en apego a la normativa aplicable. En el periodo que se informa, esta unidad realizó un total de 174 verificaciones correspondientes al procedimiento de verificación 2025 y 2024, desahogo de procedimientos de los ejercicios 2023, 2022 y 2021, conforme a lo dispuesto en los artículos 97 al 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. Procedimiento Especial 2025. En cuanto al procedimiento correspondiente al ejercicio 2025, la unidad de verificaciones realizó 6 evaluaciones, de las cuales 3 correspondieron a la primera revisión vinculante y 3 a la segunda revisión vinculante, conforme lo establecido en los artículos 97 a 101 de la ley de la materia, obteniéndose los resultados que se muestran en la siguiente tabla. Sujeto obligado, Partido Acción Nacional, primera revisión 75.5, segunda revisión 90.02, Ayuntamiento de Mezquitic de Carmona, primera revisión 18.31, segunda revisión 46.88. Congreso del Estado, no existe porcentaje, se revisaron solo 6 formatos. Segunda revisión, no existe porcentaje, se revisaron solo 6 formatos. Desahogo de verificaciones anteriores. Respecto del procedimiento del ejercicio 2024, se realizaron 164 evaluaciones, de las cuales 75 correspondieron a la primera revisión vinculante, 58 a la segunda y 31 a la tercera revisión vinculante conforme a la normativa aplicable. Los sujetos obligados que han obtenido un porcentaje superior al 90% han aprobado el procedimiento de verificación vinculante 2024. Los resultados se detallan en la tabla de las siguientes páginas. Hay un listado de sujetos obligados. Casa Cuna Margarita Maza de Juárez, en la primera 80, en la segunda 95.08. Partido Acción Nacional, en la primera 21.9, en la segunda 41 y en la tercera 42.7. Instituto Tecnológico Superior de Río Verde, 61.82. Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Cárdenas, 0, en la segunda 0 y en la tercera 0. Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento
de San Luis Potosí, en la primera cero, en la segunda cero y en la tercera cero. Sindicato de Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, en la primera cero, en la segunda cero, en la tercera cero. Sindicato Único de Trabajadores de Soledad de Graciano Sánchez, cero en la primera, cero en la segunda, cero en la tercera. Cineteca Alameda, cero, la segunda cero, en la tercera en proceso. Museo Casa del Rebozo, la primera 0%, la segunda una acuse. Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en la primera revisión 56,62, en la segunda 42,94 y en la tercera 90,44. Fiscalía General del Estado 95,35 en la primera, sin datos en la segunda, sin datos en la tercera revisión. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale 55,36 en la primera, 94,3 en la segunda. Secretaría de Cultura 71,91 en la primera, 86,62 en la segunda revisión y 98,53 en la tercera revisión. Instituto Temazcal y Prevención y Rehabilitación 50,15, 84,33 en la segunda y 94,03 en la tercera. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 67,5 en la primera, 88,09 en la segunda, 95,59 en la tercera. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Charcas 0% en la primera revisión, 6,34 en la segunda, 5,07 en la tercera. Comisión Estatal del Agua 67,21% en la primera revisión, 92,35 en la segunda, sin datos en la tercera. Instituto Geriátrico Nicolás Aguilar 67,19 en la primera revisión, 82,66 en la segunda, 90,63 en la tercera revisión. Dirección General de Pensiones 86,89 primera revisión, 98,2 segunda revisión. Universidad Tecnológica de San Luis Potosí 92,09 sin datos en la segunda, sin datos en la tercera. Contraloría General del Estado 74,22 en la primera, 85,94 en la segunda, la tercera revisión en proceso. Partido Revolucionario Institucional 70,20 en la primera, 52,50 en la segunda, 54,20 en la tercera. Partido del Trabajo, cero en las tres revisiones. Secretaría de Desarrollo Económico, 94,71 en la primera revisión, sin datos en la segunda ni en la tercera. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 91,79 en la primera, sin datos en la segunda, sin datos en la tercera. Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tamazopo, 0% en la primera, 0% en la segunda, 55,83 en la tercera. Sindicato Estatal Renovado de Trabajadores del Gobierno del Estado, 0% en la primera. Segunda revisión dice domicilio. Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado, 0% en la primera. En la segunda revisión se señala domicilio. Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Tamuín, 0% en la primera, 0% en la segunda, 0,83 en la tercera. Partido Conciencia Popular, en la primera revisión 38,2, en la segunda sin datos y en la tercera se da cuenta de la pérdida del registro. Centro Estatal de Trasplantes 86,43% en la primera, 91,71% en la segunda revisión, sin datos para la tercera. Secretaría de Turismo 63,85% para la primera revisión, 90,62 en la segunda y sin datos en la tercera revisión vinculante. Universidad Tecnológica
Metropolitana de San Luis Potosí, 59,85% en la primera revisión, 80,89% en la segunda revisión y en proceso para la tercera. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 59,54% en la primera, 74,46% en la segunda y 81,85% en la tercera. Sindicato Organizado Libre de Trabajadores de Gobierno del Estado, 0% en la primera, 64,37% en la segunda y sin datos para la tercera. Unión de Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 0% en la primera revisión. En la segunda revisión se muestra un amparo. Partido Verde Ecologista, 0,20% para la primera, 64,10% para la segunda revisión y en proceso en la tercera revisión. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, 25,47 en la primera revisión, 28,72 en la segunda revisión y 26,08 en la tercera revisión. Centro de las Artes, 64,68 en la primera, 62,26 en la segunda y en proceso para la tercera revisión. Secretaría de Finanzas, 89,55% en la primera revisión, 90,31 en la segunda, sin datos para la tercera revisión. Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, 88,41% en la primera revisión, 92,86 en la segunda, sin datos para la tercera revisión. Junta Estatal de Caminos, 97,62 en la primera revisión, sin datos en la segunda, sin datos en la tercera. Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 91,67% en la primera revisión, sin datos para la segunda revisión y sin datos para la tercera revisión. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 88,31% en la primera revisión y 95,38% en la segunda revisión, sin datos para la tercera revisión. Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, 91,41% en la primera revisión, sin datos en la segunda, sin datos en la tercera. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de San Luis Potosí, 53,38 en la primera, 87,38% en la segunda, 97,69% en la tercera revisión. Instituto de las Mujeres, 87,31 en la primera, 96,87 en la segunda. Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, 52,42 para la primera, 45,75 para la segunda y 83,06 para la tercera. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, 76,71% para la primera, 92,43 para la segunda, sin datos para la tercera. Instituto Municipal de Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez, 54,61 para la primera revisión, 56,25 para la segunda, 74,38 para la tercera revisión. Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, 63,94 y en la segunda 92,54. Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, 90,41 en la primera, sin datos en la segunda revisión y sin datos en la tercera revisión. Congreso del Estado de San Luis Potosí, 70,22% en la primera revisión, 93,63 para la segunda revisión. Secretaría General de Gobierno,
88.77, 91.85 en la segunda y sin datos en la tercera. Servicios de salud, 63.79 en la primera, 91.67 en la segunda. Coordinación estatal para el fortalecimiento estatal de los municipios, 48.59, 56.88 y 76.72. Universidad Intercultural, 59.28, 78.12 y 90.72% en la tercera revisión. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 74.22, 97.66 y sin datos para la tercera. Universidad Politécnica, 52.61 en la primera, 88.31 en la segunda y la tercera en proceso. Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 75.49% en la primera revisión, 98.53% en la segunda revisión vinculante, sin datos para la tercera revisión vinculante. Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. 38.45 en la primera revisión, 65.49% en la segunda revisión y 53.66% en la tercera revisión. Sistema Educativo Estatal Regular, 85.16 en la primera, 85.16 igualmente en la segunda y 91.72 en la tercera revisión. Hospital Central, Doctor Ignacio Morones Prieto, 86.19 en la primera, 100% en la segunda y sin datos en la tercera. Partido Movimiento Ciudadano, 74% en la primera revisión. Se muestra en proceso la segunda revisión y sin datos para la tercera. Partido Nueva Alianza, 46.8% en la primera revisión, 74.3% en la segunda revisión y 93.45% en la tercera revisión vinculante. Continuamos con las verificaciones obligatorias. Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa. En la primera revisión 60.45, en la segunda revisión 85.76 y en la tercera revisión 91.82%. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 58.11 en la primera, 90.68 en la segunda, sin datos para la tercera. Oficialía Mayor, 82.61 en la primera, 95.65 en la segunda y sin datos para la tercera. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, 77.06 en la primera, 94.85 en la segunda y sin datos para la tercera revisión vinculante. Partido Movimiento Regeneración Nacional, 70.60 en la primera, 100% en la segunda.
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 35,81 en la primera, 57,77 en la segunda y en la tercera revisión, 71,01. Secretaría del Trabajo, 79,03% en la primera, 91,67 en la segunda, sin datos para la tercera revisión. Instituto Estatal de Educación para Adultos, San Luis Potosí, 70,94 en la primera, 92,97 en la segunda y sin datos para la tercera. Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, 86,29 en la primera revisión, 98,39 en la segunda y sin datos para la tercera. Instituto de Fiscalización Superior del Estado, 95,76% en la primera revisión vinculante, sin datos ni en la segunda ni en la tercera. En cuanto al procedimiento 2023, la unidad de verificaciones realizó una evaluación, la cual corresponde a la tercera revisión vinculante, y de acuerdo a lo establecido en en los artículos 97 a 101 de la Ley vigente de transparencia y acceso a la información pública del Estado de San Luis Potosí. Ayuntamiento de Ciudad Valle, 79% en la tercera revisión. En cuanto al procedimiento de desahogo del 2022, se trabajó una evaluación de desahogo en la tercera revisión 2022. Esto es en cumplimiento a los términos establecidos en los artículos 97 a 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. En cuanto al procedimiento de desahogo del 2021, se trabajaron dos evaluaciones de desahogo, de las cuales una evaluación corresponde a la segunda revisión 2021 y una a la tercera revisión vinculante 2021. Esto es en cumplimiento a los términos establecidos en los artículos 97 a 101 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con estos resultados. Universidad Politécnica, 37,06% en la segunda revisión del año 2021. En la tercera revisión del año 2021, el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde con un 35,59% de porcentaje. Apartado 4,1.3 dice padrón de sujetos obligados para el ejercicio 2025. Durante el ejercicio 2025 se trabajó en la modificación y actualización del padrón de sujetos obligados mediante la revisión de diversas disposiciones normativas a efecto de realizar altas, bajas o modificaciones en la denominación de los sujetos obligados, garantizando con ello la certeza jurídica y la correcta identificación de las entidades sujetas a las obligaciones de transparencia, concluyendo el padrón con 254 sujetos obligados, de los cuales 230 son
directos y 24 son indirectos. 4.1.4 Medidas de apremio derivadas de verificaciones de obligaciones de transparencia. Durante el ejercicio 2025, el Pleno de la SEGAIP determinó la integración de 10 expedientes para la integración, para la imposición de medidas de apremio, de los cuales uno correspondió a un procedimiento iniciado en 2022, otro a 2023 y 8 más a 2024. Todos derivados del incumplimiento a las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. Denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. La denuncia es el acto mediante el cual cualquier persona pone en conocimiento de la SEGAIP la falta de publicación o actualización de las obligaciones de transparencia. Perdón, de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 84 a 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de que este órgano verifique el cumplimiento correspondiente. Durante el ejercicio 2025 se recibieron 115 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, presentadas a través de los siguientes medios. Sistema de denuncia en línea de la plataforma. Plataforma Nacional de Transparencia. Correo electrónico institucional. Escrito presentado de manera física ante la unidad de transparencia de la SEGAIP. Las denuncias recibidas se detallan en las siguientes tablas. Alaquines 2, Axtla de Terrazas 1, Cedral 2, Ciudad Valles 1, Mezquitic de Carmona 1, Moctezuma 1, Río Verde 1, San Antonio 4, San Ciro de Acosta 1, San Luis Potosí 1, San Martín Chalchicuautla 5, San Nicolás Tolentino 1, San Vicente Tancoyalap 5, Santa Catarina 2, Santa María del Río 3, Tamazunchale 3, Tampacán 1, Tamuín 1, Tancanwitz de Santos 2, Tanquián de Escobedo 1, Tierra Nueva 2, Venado 4, Villa de Arriaga 1, Villa de La Paz 3, Villa de Reyes 2, Villa Juárez 7, un total de 58. De 115. Continúan. Comisión Estatal de Derechos Humanos 4, Fiscalía General del Estado 2, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 1, Arena Potosí 9, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí 2, Dirección General de Pensiones 2, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 8, Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 1, Secretaría de Desarrollo Social y Regional 1, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 1, Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva, una denuncia, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una denuncia por incumplimiento, Servicios de Salud, una, Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí, dos denuncias, Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, una, Partido Movimiento Ciudadano, una, Partido Verde Ecologista de México, una denuncia. Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 3, Sistema DIF Municipal de Villa de Guadalupe 3, Sistema DIF Municipal de Ciudad Valles tiene 7. Adicionalmente, se presentó una denuncia a un sujeto obligado que no pertenece al
Padrón de Sujetos Obligados del Estado de San Luis Potosí. Denuncias desechadas. Del total de denuncias recibidas fueron desechadas 66, al actualizarse alguno de los supuestos previstos en el lineamiento 11º de los lineamientos aplicables. Los casos más recurrentes correspondieron a denuncias presentadas de manera anticipada, asuntos ajenos a la publicación de obligaciones de transparencia o al incumplimiento de requisitos mínimos de procedencia. Asimismo, 3 expedientes se encontraban en etapa de prevención dentro del plazo legal concedido a las personas denunciantes para su desahogo. Denuncias admitidas y resueltas. Durante el ejercicio 2025, fueron admitidas 46 denuncias, al cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 104 de la ley de la materia. De estas, el Pleno de la SEGAIP emitió 37 resoluciones, mientras que 9 expedientes permanecieron en trámite, de los cuales 3 se encontraban en prevención y 6 pendientes de resolución conforme a los plazos legales. Denuncias fundadas en 2025 fueron 19, parcialmente fundadas 7, infundadas 2, C sobre C 9, dan un total de 37. Durante 2025, el Pleno emitió 39 resoluciones correspondientes a denuncias presentadas en el ejercicio 2024, lo que refleja la continuidad administrativa y la atención integral de los asuntos pendientes. Para el año 2024 se da cuenta de 35 denuncias fundadas, 2 parcialmente fundadas, 2 infundadas, dando un total de 39. Las resoluciones se emitieron en los siguientes sentidos: fundada, parcialmente infundada, sobreseída y desechada, conforme a los criterios establecidos en los artículos 102 al 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Así, en atención al trámite y a los plazos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se encuentra transcurriendo el periodo legal con que cuenta esta comisión para emitir las resoluciones correspondientes respecto de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que fueron presentadas y debidamente admitidas durante el ejercicio 2025, garantizando en todo momento el debido proceso y la observancia de la normativa aplicable. Finalmente, se identificó una recurrencia en las obligaciones de transparencia previstas en las fracciones 4, 5, 10 y 11 del artículo 84 de la ley, como se muestra a continuación. Información de los movimientos de ingresos y egresos, estructura orgánica, el directorio de todos los servidores públicos, numeral 10, remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos, numeral 11. Apartado 4.3. Cumplimiento de la ley por parte de los sujetos obligados. En cumplimiento del artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, durante 2025 la SEGAIP dio seguimiento a la designación y acreditación de las personas titulares de las unidades de transparencia. En este ejercicio se recibieron 74 nombramientos correspondientes a 22 dependencias del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Judicial, 25 ayuntamientos, 15 organismos descentralizados municipales, 5 partidos políticos y 5 sindicatos.
Asimismo, como parte del proceso de incorporación de nuevos sujetos obligados, se integró a la Arena Potosí al Padrón de Sujetos Obligados 2025, otorgándole accesos a las plataformas de transparencia, tabla de aplicabilidad, registro de personalidad y capacitación, quedando plenamente habilitado para el cumplimiento de sus obligaciones legales. Las acciones realizadas durante el ejercicio 2025 en materia de verificación, denuncias y medidas de apremio reflejan el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control y cumplimiento en materia de transparencia. A través de estos resultados, la SEGAIP reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, la legalidad y la consolidación de una gestión pública abierta, verificable y accesible para la ciudadanía del estado de San Luis Potosí. ¿Cómo denunciar el incumplimiento de obligaciones de transparencia ante la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública? Medios para presentar una denuncia: correo electrónico institucional denuncia@segaip.slp.org.mx, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el micrositio oficial de la SEGAIP, y también de manera presencial a través de la Oficialía de Partes o la Unidad de Transparencia. El procedimiento de resolución: análisis, cumplimiento, verificación. ¿Qué debe contener la denuncia? Nombre del sujeto obligado denunciado, descripción clara y precisa del incumplimiento, medios de prueba que respalden la denuncia si cuentas con ellos. ¿Cómo denunciar el incumplimiento de obligaciones de transparencia? Capítulo 5: Protección de datos personales, garantía, supervisión y acompañamiento institucional. Como parte de las atribuciones constitucionales y legales, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública desarrolló durante el ejercicio 2025 diversas acciones orientadas a garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí. Este apartado da cuenta de los recursos de revisión interpuestos en ejercicio de los derechos ARCOP, los procedimientos de verificación e investigaciones previas, así como las acciones de orientación y acompañamiento brindadas a la ciudadanía y a los sujetos obligados en esta materia. Recursos de revisión en materia de datos personales. En atención a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales, en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí, particularmente en el título 10, Medios de impugnación en materia de protección de datos personales, capítulo 1 del recurso de revisión. Durante el ejercicio 2025 se interpusieron ante esta comisión 19 recursos de revisión relacionados con el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. El estado de estos recursos se detalla a continuación. En trámite 2, cierre de instrucción 4, desechados por improcedente 6, desechado por extemporáneo 1, sobreseído 1 y modifica 5. Los recursos de revisión se promovieron en contra de estos sujetos obligados: Contraloría General del Estado, Colegio de Bachilleres, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado,
Servicios de Salud de San Luis Potosí, Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Congreso del Estado de San Luis Potosí. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 3 recursos. Y por último, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez con 9 recursos. Durante el periodo que se informa, se resolvieron 3 recursos de revisión interpuestos en el ejercicio 2024, los cuales se encontraban pendientes de resolución. De estos, en un caso se confirmó la respuesta y en 2 se modificó, conforme a los elementos de análisis y fundamentos previstos en la ley de la materia. Apartado 5.2. Procedimientos de verificación e investigaciones previas en materia de protección de datos personales. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el título 11, verificación de tratamientos de datos personales de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí, durante el ejercicio 2025, se iniciaron 10 investigaciones previas por posible incumplimiento del total de investigaciones iniciadas. En 3 se dictó acuerdo de determinación al no advertirse elementos suficientes para iniciar el procedimiento de verificación. 3 se encontraban en trámite pendientes de resolución, 2 fueron desechadas por improcedentes y 2 se desecharon por incompetencia. En trámite 3, acuerdo de determinación 3, desechadas por improcedentes 2 y 2 desechadas por incompetencia. Las investigaciones previas se iniciaron en contra de los siguientes sujetos obligados: Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí y Fiscalía General del Estado, una investigación conjunta. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2 investigaciones. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, una investigación. Fiscalía General del Estado, una investigación. Ayuntamiento de San Luis Potosí, una investigación. Servicios de Salud de San Luis Potosí, 2 investigaciones. Administrador del edificio 1 del complejo habitacional Los Almendros, una investigación. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, una investigación. Cabe señalar que 2 investigaciones se iniciaron de oficio por esta comisión, mientras que 8 derivaron de denuncias presentadas por particulares, quienes advirtieron un probable incumplimiento legal. Durante el periodo que se informa, se resolvió una investigación previa iniciada en el ejercicio 2024, en la cual se dictó acuerdo de determinación al no existir elementos para iniciar el procedimiento de verificación en materia de datos personales. 5.3. Asesorías en materia de protección de datos personales. A través de la Dirección de Protección de Datos Personales, la SEGAI brinda orientación y acompañamiento tanto a personas particulares como a sujetos obligados, con el objetivo de fortalecer la protección de los datos personales y de la vida privada. Derechos humanos reconocidos en los artículos 6º, apartado A, fracción segunda, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante el ejercicio 2025 se otorgaron 92 asesorías, las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 41 a particulares, 51 a sujetos obligados, dando un total de 92. 5.4. Registro de solicitudes de ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación
oposición y portabilidad. Si bien la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí no establece la obligación de informar a esta comisión sobre las solicitudes recibidas en ejercicio de los derechos ARCO, algunos sujetos obligados realizan dicho registro de manera voluntaria. En este contexto, durante el ejercicio 2025 se registraron 1,126 solicitudes ARCOP, reportadas por diversos sujetos obligados del Estado a través del micrositio de datos personales disponible en la página web institucional de la SEGAI. Es importante señalar que esta cifra tiene carácter informativo, toda vez que puede variar de manera constante, derivado de las actualizaciones y modificaciones que los propios sujetos obligados realizan de forma continua en el referido micrositio. Las acciones desarrolladas durante el ejercicio 2025 en materia de protección de datos personales reflejan el compromiso institucional de la SEGAIP con la tutela efectiva de este derecho humano mediante la atención de recursos de revisión, la supervisión de los tratamientos de datos, la orientación especializada y el acompañamiento permanente a la ciudadanía y a los sujetos obligados. Con ello se fortalecen las condiciones para un manejo responsable, lícito y seguro de los datos personales en el ámbito público del Estado de San Luis Potosí. Participación institucional en programas y mecanismos de coordinación nacional e internacional. En congruencia con su mandato legal y con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Durante el ejercicio 2025, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí mantuvo una participación activa en programas, mecanismos y espacios de coordinación nacionales e internacionales, consolidando su vinculación institucional y su contribución al desarrollo de estándares y buenas prácticas en la materia. Apartado 6.1, Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2022-2026, PROTAI, y Programa Nacional de Protección de Datos 2022-2026, PRONADATOS. Durante el periodo que se informa, la SEGAIP dio seguimiento a la implementación de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS, mediante el envío al Sistema Nacional de Transparencia a través de las herramientas electrónicas, Sistema de Programas Nacionales, CIPRON, de la evidencia correspondiente a la ruta de implementación del segundo semestre de 2024. Derivado de lo anterior, el Sistema Nacional de Transparencia validó el cumplimiento del seguimiento de ambos programas por parte de esta comisión. En este contexto, se participó por videoconferencia en el evento organizado por el Sistema Nacional de Transparencia, denominado Reconocimiento al Cumplimiento de los Programas Nacionales PROTAI y PRONADATOS del Sistema Nacional de Transparencia 2022-2026, en el cual se otorgaron a la SEGAIP los siguientes reconocimientos en el ámbito de la región centro-occidente. Primer lugar, por lograr el mayor número de actividades cumplidas en PRONADATOS 2022-2026. Primer lugar, por registrar el mayor avance en PRONADATOS 2022-2026. Segundo lugar, por lograr el mayor número de actividades cumplidas en PROTAI 2022-2026. Segundo lugar, por registrar
el mayor avance en PROTAI 2022-2026. Red Iberoamericana de Protección de Datos. En su carácter de integrante de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, la SEGAIP participó, mediante conexión virtual, en diversas reuniones de trabajo previas al encuentro anual 2025 de dicha red. Posteriormente, durante el 22º encuentro iberoamericano, celebrado los días 26, 27 y 28 de mayo de 2025 en Cartagena de Indias, Colombia, la comisionada numeraria Ana Cristina García Nales asistió de manera presencial, mientras que el comisionado presidente José Gerardo Navarro Alviso participó de forma virtual a través de las plataformas habilitadas para tal efecto. De igual manera, esta comisión asistió de manera virtual a 2 reuniones del Grupo de Trabajo sobre Biometría de la Red Iberoamericana, del cual forma parte. En atención a los acuerdos derivados de la primera sesión, se integró y remitió en los plazos establecidos el formulario correspondiente solicitado por las personas representantes de dicho grupo de trabajo. La participación de la SEGAIP en programas nacionales e internacionales reafirma su compromiso con la cooperación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la adopción de estándares que contribuyen a la consolidación de una cultura de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el ámbito local y en el contexto nacional e internacional. Transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional de la SEGAI. Durante el ejercicio 2025, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública fortaleció sus prácticas de transparencia, rendición de cuentas y gestión institucional, mediante acciones orientadas al cumplimiento normativo, la atención eficiente de solicitudes de información, el control interno, la administración responsable de los recursos públicos y la modernización de sus capacidades tecnológicas, consolidando con ello su función como órgano garante en beneficio de la sociedad potosí. Apartado 7.1. Gestión de transparencia y atención a solicitudes de acceso a la información. Dentro de las actividades desarrolladas por la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, se atendieron y gestionaron de manera integral las solicitudes de acceso a la información pública, así como aquellas relacionadas con el ejercicio de los derechos de protección de datos personales, específicamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad. El objetivo central de estas acciones fue recibir, tramitar, orientar y responder oportunamente todas las solicitudes presentadas a través de los medios disponibles, garantizando el acceso efectivo a la información requerida y la satisfacción del derecho de las personas solicitantes, en estricto apego a la normativa aplicable. En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la Unidad de Transparencia mantuvo una comunicación y coordinación permanente con las unidades administrativas de la Comisión, a fin de asegurar la disponibilidad de información de manera ágil y eficiente, así como de fomentar el fortalecimiento continuo del acceso a la información pública y a la rendición de cuentas. Apartado 7.2. Solicitudes de información pública. Como sujeto obligado, durante el ejercicio 2025, la Unidad de Transparencia de la SEGAIP recibió y tramitó a través del sistema CISAI 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia
y por otros medios 147 solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron debidamente atendidas y respondidas dentro de los plazos legales. Esta cifra representa una disminución del 62% en comparación con las solicitudes recibidas en 2024, lo que refleja un incremento significativo en la capacidad de la población para identificar y localizar información de su interés directamente en las herramientas tecnológicas, como la plataforma estatal y la plataforma nacional, reduciendo así la necesidad de recurrir al mecanismo formal de solicitud. Se mantuvo actualizado el informe mensual de solicitudes de acceso a la información recibidas y tramitadas ante esta comisión durante el año 2025. En enero 11, en febrero 29, en marzo 10, en abril 16, en mayo 8, en junio 9, en julio 7, en agosto 7, en septiembre 17, en octubre 8, noviembre 20 y en el mes de diciembre de 2025, 5 solicitudes. 7.3. Solicitudes en materia de protección de datos personales. Durante el año 2025 se interpusieron 4 solicitudes en materia de protección de datos personales, derechos ARCOP, mismas que fueron atendidas y respondidas dentro de los plazos legales establecidos. Esta cifra representa una disminución del 20% respecto del año 2024, lo cual evidencia una percepción favorable sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de San Luis Potosí por parte de este órgano garante. Durante el ejercicio se remitieron 12 informes mensuales al Pleno de la SEGAIP y se publicó mensualmente en la página oficial institucional la información relativa a las solicitudes de acceso a la información interpuestas, tramitadas y contestadas. Asimismo, se registraron 60 asesorías dirigidas al público en general, brindadas de manera presencial, telefónica y vía correo electrónico institucional, así como asesoría a sujetos obligados. En comparación con el año 2024, esta cifra representa una disminución del 31.8%, lo que refleja un mayor conocimiento y uso por parte de la población en materia de transparencia y acceso a la información pública. 7.4. Comité de Transparencia. En cumplimiento al artículo 52, fracción segunda de la Ley de Transparencia Estatal, durante el ejercicio 2025 se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias del Comité de Transparencia, de las cuales derivaron 41 acuerdos, así como 9 sesiones extraordinarias, en las que se emitieron 27 acuerdos. Estas sesiones permitieron resolver solicitudes relacionadas con ampliaciones de plazo, clasificación de información para su publicación en obligaciones de transparencia y la atención de solicitudes de acceso a la información, garantizando respuestas oportunas y conforme a derecho. Asimismo, se impartió capacitación
a los integrantes de esta comisión por parte del propio comité. Apartado 7.5, gestión archivística y organización documental. Durante el ejercicio 2025, la coordinación de archivos de la SEGAIP, en coadyuvancia con los enlaces de archivo de trámite de las distintas unidades administrativas, realizó diversas acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión documental. Se llevó a cabo el refrendo al Registro Nacional de Archivos ante el Archivo General de la Nación, quedando registrado con el número MX-1509-1802-2025, en cumplimiento de los artículos 11, fracción cuarta y 79 de la Ley General de Archivos. Asimismo, se implementó un proceso de reproducción digital de expedientes con el propósito de consolidar progresivamente el acceso electrónico a la información documental, preservar los expedientes físicos y disminuir su manipulación. Durante el año 2025, el archivo de concentración recibió 156 cajas que contienen un total de 8.790 expedientes, siendo el ejercicio con mayor número de transferencias primarias registradas a la fecha. Se mantuvieron actualizados todos los instrumentos de consulta archivística, particularmente los inventarios de trámite, y se realizaron labores técnicas de organización, limpieza, foliado, resguardo y atención de préstamos documentales. Y también se actualizó el sistema institucional de archivos correspondiente al ejercicio 2025. Dichos resultados se presentan detallados en la siguiente tabla. Ponencia 3, una caja y 75 expedientes. Dirección jurídica, 4 cajas y 146 expedientes. Ponencia 2, una caja y 123 expedientes. Ponencia 3, una caja y 63 expedientes. Ponencia 1, 48 cajas y 2.730 expedientes. Secretaría de Pleno, 7 cajas y 218 expedientes. Unidad de Transparencia, 2 cajas y 263 expedientes. Unidad de Atención a Denuncias, 13 cajas y 781 expedientes. Ponencia 3, una caja y 47 expedientes. Unidad de Notificaciones, 5 cajas y 113 expedientes. Dirección de Datos Personales, una caja y 35 expedientes. Unidad de Verificaciones, 2 cajas y 341 expedientes. Ponencia 1, una caja y 72 expedientes. Comisionado Presidente, una caja y 40 expedientes. Ponencia 2, 40 cajas y 1.966 expedientes. En abril de 2025. En mayo de 2025, la ponencia 3 con una caja y 26 expedientes. Comisionada numeraria 2, ponencia 2, una caja y 19 expedientes. Unidad de denuncias, una caja y 138 expedientes. En el mes de junio, la unidad de transparencia con 2 cajas y 297 expedientes. La ponencia 2, 3 cajas y 168 expedientes. La unidad de atención a denuncias, 2 cajas y 91 expedientes. Y en el mes de agosto se señala que la Dirección de Capacitación y Vinculación ingresó 4 cajas con 556 expedientes. La ponencia 1, una caja con 90 expedientes. Y la ponencia 3, una caja con 46 expedientes. En el mismo mes de agosto, la Secretaría de Pleno ingresó 4 cajas con 83 expedientes.
En el mes de septiembre, la ponencia 3 una caja con 22. La ponencia 2 una caja con 45. En el mes de noviembre, la ponencia 2 una caja con 31. La ponencia 3 una caja con 38. En el mes de diciembre, la dirección de datos personales, una caja con 15. La ponencia 2 una caja con 16. La ponencia 3 una caja con 81 expedientes. La ponencia 3 una caja con 15 expedientes. Al final del año, sumaron 156 cajas con un total de 8,790 expedientes. Apartado 7.6, control interno y vigilancia administrativa. El órgano interno de control de la SEGAIP desarrolló sus actividades conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los artículos 44 y 44 bis del Reglamento Interior de la Comisión. El ejercicio 2025 inició con 19 expedientes administrativos de investigación. Durante el periodo se aperturaron 18 nuevos expedientes derivados de quejas, denuncias u oficios. Al cierre del ejercicio se concluyeron 16 expedientes, pasando al 2026 los 21 expedientes en trámite restantes. Se realizaron revisiones a las distintas unidades administrativas conforme a su programa de trabajo. Se dio cumplimiento a las obligaciones de transparencia en la plataforma nacional y en la plataforma estatal. Se requirió a las personas servidoras públicas la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Y se dio seguimiento a la solventación de observaciones emitidas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado en coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas. 7.7 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Para el ejercicio 2025, la SEGAIP contó con un presupuesto autorizado por el Congreso del Estado de San Luis Potosí por la cantidad de 25,060,259 pesos con 2 centavos depositados por la Secretaría de Finanzas. A través de la Dirección de Administración y Finanzas, se dio seguimiento y vigilancia al ejercicio del presupuesto asignado, remitiendo mensualmente los estados financieros e informes trimestrales en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera a la Secretaría de Finanzas, al Congreso del Estado y al Instituto de Fiscalización de Fiscalización Superior del Estado, incluyendo estados e información contable, informes sobre estudios actuariales, estados e informes programáticos y anexos trimestrales. En el capítulo 1000, servicios personales, se ejercieron 22,993,891 pesos con 2 centavos, cubriendo sueldos, salarios y honorarios asimilables, conforme al organigrama y tabulador 2025. Al 31 de diciembre de 2025, la plantilla laboral se integró por 43 personas de confianza y una por honorarios, destacándose un ahorro del 23% en reajuste de personal respecto a julio de 2024. Se realizaron los pagos correspondientes de impuestos federales
y Previsión Social hasta noviembre de 2025, quedando pendiente el pago del impuesto estatal del 3% sobre nómina 2024-2025 por falta de liberación presupuestal. Del capítulo 2000, materiales y suministros, se ejercieron 309,260 pesos en la compra de insumos de limpieza, papelería y tóneres. Del capítulo 3000, servicios generales, se ejercieron 1,757,108 pesos destinados a servicios básicos y mantenimiento de la plataforma estatal, quedando pendiente el pago de 6 meses por arrendamiento del año 2024 por 1,170,528 pesos. El presupuesto total ejercido fue de 25,060,259 pesos con 2 centavos, con una reducción aplicada por la Secretaría de Finanzas de 230,174 pesos con 56 centavos, conforme al oficio. SF diagonal DT diagonal 215 diagonal 2025. Por concepto de recaudación de multas, se captaron 210,808 pesos con 69 centavos, mismos que fueron destinados a complementar necesidades generales de la comisión. Asimismo, se realizó el control y mantenimiento del parque vehicular y activos institucionales y se entregaron para disposición final los vehículos Altima 2000 y Odyssey 2001, así como 94 bienes muebles, conforme a los decretos correspondientes. Apartado 7.8. Modernización, adaptación e innovación tecnológica. Durante el año 2025, la Dirección de Tecnologías de la Información consolidó y amplió las capacidades tecnológicas de la SEGAIP, priorizando la eficiencia operativa, la protección de la información y la seguridad de las plataformas de transparencia. Se implementaron nuevos indicadores, herramientas de soporte para la captura de información, un sistema de semaforización para reportes y reportes interactivos en tiempo real, así como un almanaque dinámico para el seguimiento de plazos y avances. Además, se realizaron análisis de obsolescencia y brecha tecnológica para la definición de una hoja de ruta estratégica en tecnologías de la información y se iniciaron evaluaciones y proyectos piloto con el uso de inteligencia artificial, orientados a la optimización de procesos como la gestión de recursos de revisión, verificación de información y análisis de demandas, así como la exploración de la integración de la firma electrónica en procesos de notificación. Hacia una nueva etapa del derecho a saber. Balance, continuidad y visión de futuro. El ejercicio 2025 representó para la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública un periodo de consolidación institucional, cumplimiento de responsabilidades constitucionales y fortalecimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en el estado de San Luis Potosí. Las acciones, resultados y cifras que integran el presente informe anual dan cuenta del trabajo realizado por este órgano garante para responder con responsabilidad y profesionalismo a las demandas de una sociedad cada vez más informada y participativa. En un contexto de transformación normativa, tecnológica e institucional, la SEGAIP mantuvo su compromiso con los principios de legalidad, transparencia
rendición de cuentas y máxima publicidad, fortaleciendo sus capacidades operativas de control interno, de atención ciudadana y de cooperación interinstitucional, tanto en el ámbito nacional como internacional. La gestión de solicitudes, recursos, denuncias, procesos de verificación, capacitación, administración responsable de los recursos públicos y modernización tecnológica reflejan una institución activa y funcional. Este informe se presenta también como un ejercicio de rendición de cuentas que reconoce los desafíos que enfrenta el sistema estatal de transparencia, así como la necesidad de adaptarse a nuevas dinámicas sociales, digitales y legales. La transición que se vislumbra exige reflexión, diálogo y construcción colectiva para garantizar que los derechos que tutela este órgano garante no solo se preserven, sino que se fortalezcan y evolucionen en beneficio de las personas. La SEGAIP asume este momento con responsabilidad institucional y visión de futuro, consciente de que el derecho a saber y la protección de los datos personales son pilares esenciales de la vida democrática. En esa lógica, el trabajo realizado durante 2025 sienta bases sólidas para enfrentar los retos venideros, consolidar lo avanzado y seguir contribuyendo a una cultura de transparencia, legalidad y confianza pública en el estado de San Luis Potosí. Con este informe anual, la Comisión refrenda su compromiso con la sociedad potosina y con la defensa permanente de los derechos fundamentales que le han sido encomendados, abriendo un espacio de reflexión sobre el rumbo del sistema estatal de transparencia y el papel que deberá desempeñar en los próximos años para responder a las exigencias de un entorno en constante transformación. Las acciones desarrolladas durante el ejercicio 2025 reflejan el compromiso de la SEGAIP con una gestión institucional transparente, responsable y orientada a resultados, fortaleciendo los mecanismos de control interno, el uso eficiente de los recursos públicos y la incorporación progresiva de herramientas tecnológicas innovadoras en favor del ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el estado de San Luis Potosí. Con esto se da vista al informe correspondiente al año 2025, entregado a este Consejo Consultivo por parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado. En los próximos días y con fundamento en el artículo 43, numeral 4, que concede la atribución a este Consejo Consultivo, se emitirán las opiniones correspondientes a este informe anual. De paso, felicitamos el compromiso con la transparencia y la responsabilidad institucional por parte del Pleno de este órgano garante para con su Consejo Consultivo. De paso, aprovechamos para señalar que el propio Consejo presentó el día
31 de diciembre ante el Pleno su informe de actividades correspondiente al año 2025. Un documento de 35 páginas que ya está en poder de la Secretaría Técnica del Consejo, la Secretaría de Pleno, perdón, la Secretaría de Pleno de la SEGAI y de los comisionados de la SEGAI. Por último, se presenta el archivo electrónico de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con los artículos que ya han sido citados. Y el oficio donde se da cuenta de esta atención institucional para con el Consejo Consultivo, lo cual se agradece. Damos entonces por finalizada esta sesión. Dejo de compartir pantalla y finalizamos la grabación.